Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, no, el micro todavía no me ha llegado, por cierto, by the way, estoy hasta las narices. Me voy a presentar en la tienda a la de ella. A ver, que no tienen culpa, pobrecitos míos. En fin, chicos, como estáis viendo en el título, caso Candy Montgomery. Me lo habéis pedido muchísimo este caso a raíz de que salió la serie que yo todavía no he visto. Tampoco me preocupa porque al final cuando son series se toman licencias, me fío más de pues lo que pueda encontrar de información más que una serie, pero la voy a ver porque el caso es súper salseante. Caso que da debate. ¿Es mi frase favorita últimamente? Sí. Esa y qué fuerte. Esas dos frases, bueno, en fin, me las tatuaré, no sé, pero este caso va por mi tatuadora, ya la puedo llamar tatuadora. Sí, me tatué hace nada con Yami, que se llama igual que yo, Marta, me está tatuando, le digo, tú no te llamarás Yami, ¿no? Tú tendrás un nombre de verdad. Os lo enseñaré todo bien cuando curen, pero bueno, Sakura. Como no me dejaban verla de pequeña porque como era testigo de Jehová me decían que esto era satánico, pues me he tatuado. Así que ahora dime tú lo que te va y no tengo que ver, guapa. En fin, os lo enseñaré todo bien y todo eso. Es que os tengo que contar muchas cosas. ¿Qué os cuento más, chicos? Esta es la última semana antes del descanso que voy a hacer de 3 semanas. Volvemos oficialmente el 2 de septiembre. Volvemos, como si hubiera más gente aquí. Bueno, sí, Eder, que me edita los vídeos. Va a haber vídeo hoy, evidentemente estáis viendo, y el jueves. Y ya hacemos el parón. Sé que nos vamos a echar de menos, chicos, pero es necesario para descansar un poquito. Me voy a Malta una semana y las demás voy a estar trabajando. Y pues también nos echamos un poquito de menos y es que de verdad no sois conscientes de todas las novedades que vienen a partir del 2 de septiembre. Entre otras cosas, el libro que sale, o sea, es que eso... es que no, de verdad no me lo creo aún, porque ya os contaré cómo va todo esto de sacar un libro, pero que sepáis que el libro yo físicamente todavía no lo he visto. O sea, es que el mundo editorial es... un mundo, ya hablaremos de ello. Y aparte de eso, pues están las firmas de libros, o sea que si sois de Madrid o de Barcelona o si os podéis mover un poquitín para esas fechas, y si no, habrá más adelante seguro, los podremos desvirtualizar. Que igual luego viene 3 personas a la firma. Pues 3 personas que serán bienvenidas y punto. Y creo que no te tengo que decir... Ah, sí, ya que estoy, ya que nada más quedan 2 vídeos para cerrar esta temporada que ha durado 3 años casi, voy a hablar un poquito. Resulta que ahora seguramente os habréis dado cuenta que digo más palabras que antes no decía. Me censuro menos. Eso es porque llega un momento como que YouTube te quiere y tienes a una chica, en este caso yo tengo una chica, que me ayuda, ¿no? Con las cosas internas de YouTube, que es Elia, que es... Pues resulta que Elia me ha dicho que os recuerde que las frases que yo digo siempre, que os sabéis de memoria de suscríbete y todo esto, que me hagáis caso, por favor. Que os podéis suscribir si me veis mis vídeos. Si no me ves, pues no te suscribas, pero si me ves siempre, te suscribes, por favor. Es que yo no he hecho mucha cuenta de eso, pero de verdad que ayuda al canal. Y yo por mi parte, para este parón, os voy a hacer un montón de listas de reproducción para que si te apetece ver vídeos de casos españoles tengas todos ahí, de Estados Unidos, ingleses, de Brasil, que también hay bastantes, o de Latinoamérica en general, no sé, para que al menos tengáis eso ahí. Y ahora sí que sí, no me enrollo más, ya te he dicho de que te suscribas, así que comenzamos. Bien chicos, como ya os he comentado, este caso es bastante salseante, entre otras cosas porque el marco donde sucede todo es, pues al final, Texas, Estados Unidos, América profunda, y en la típica comunidad blanca cristiana donde las mujeres llevan tartas de compota de manzana a sus vecinos, ese tipo de cosas, tú me entiendes. Entonces, nos vamos a 1978 en Wild, el condado de Collin, en Texas. Y nos vamos a ir al seno de una familia, que es la familia Gore, que estaba compuesta por Betty y Alan Gore.
Entonces, esta familia, como ya te he comentado, una familia devota, cristiana, conservadora, perfecta, pero que realmente este matrimonio pues estaba haciendo un poco aguas. Ya vais a ir viendo. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Vamos a comenzar por Betty. Betty Pomeroy, que es así como era su apellido de soltera, nació en 1950 en un pequeño poblado de Kansas. Era la mayor de 2 hermanos y uno de ellos la describió como una joven que, bueno, pues estaba bien aceptada socialmente, no era la más popular, pero sí que todo el mundo la quería, todo el mundo la invitaba a sitios. Ya te digo, no era como la más de la más, pero una chica querida. Participó en todo tipo de eventos sociales como música, obras de teatro o consejos estudiantiles. Y ella desde siempre quiso ser profesora de primaria. Así que pues estudió eso y en la universidad un día llegó un profesor asistente. O sea, que no era un profesor que estaba ahí siempre, sino que fue una única vez. No sé si para enseñar una materia en concreto o porque le tocó ser profesor de esta materia en concreto. La cosa es que este joven profesor era Alan Gore. Y pues Betty y Alan se enamoraron enseguida, se gustaron muchísimo y en 1970 ya estaban casados. Alan trabajaba en una empresa de tecnología con sede en Dallas, les iba bastante bien económicamente y Betty además encontró un puesto de trabajo como maestra de 5º grado de la escuela Dot Elementary School. Además de eso, con el dinero que estaban cobrando tanto uno como el otro, consiguieron comprarse una casa en el 410 de la calle Dogwood y tuvieron su primera hija llamada Alisa. Y se compraron 2 perritos. No compres, adopta. O sea, todo como súper idílico. La cosa es que yo te he contado que este matrimonio era muy devoto. Iban siempre a su congregación y antes estaban viviendo en otro sitio, pues iban a otra iglesia, pero cuando se mudaron comenzaron a ir a la iglesia metodista de Lucas. No me preguntes qué diferencia tiene esta rama del catolicismo porque ni idea, pero sé que la iglesia se llamaba así, Iglesia Metodista de Lucas, donde en esta congregación en concreto tenían un peso muy importante todas las mujeres de la comunidad. Resulta que esta iglesia la llevaban un poco, ¿no?, varias mujeres de la zona y hacían un montón de actividades, como por ejemplo deportes en pareja, organizaban como campeonatos, comidas, las mujeres quedaban para hacer cosas juntas como tejer, cocinar juntas, 1000 cosas. O sea, era como que después de la misa se congregaban para hacer cosas como divertidas. Además de eso, había un coro de la iglesia donde Betty se pudo apuntar, porque claro, hay que tener en cuenta que muchas mujeres que vivían en esta comunidad no trabajaban porque era algo habitual, ¿no?, que fuera el hombre quien trabajara, pero en el caso de Betty, ella sí que trabajaba y cuando podía, pues iba a la iglesia y se apuntó en el coro. Sería ahí en el coro cuando conocería a Betty, a quien se convertiría en su mejor amiga, Candace. Candace estaba casada con Pat Montgomery, de ahí el apellido. Ella se llama Candace, o Candy, que es como le vamos a llamar, Lynn Wheeler. Pero bueno, pues se cambió el apellido porque ya sabemos que adoptan normalmente el apellido de casado. Candace o Candy tenía una edad parecida a la de Betty y además tenía 2 hijos un poquito más mayores que Betty. Entonces eso hizo que empatizaran muchísimo, que más o menos se veían iguales en ese sentido y se hicieron muy amigas, entre otras cosas porque Candy era muy pizpireta, o sea, siempre riéndose, haciendo bromas, muy diligente con todo lo que tenía que ver con la congregación. Ella también era muy devota y ella participaba en todo lo que podía porque en el caso de Candy ella no trabajaba. Entonces te voy a hablar un poquito más de ella, pero te tengo que contar que de Candy se sabe muy poco antes de casarse con Pat Montgomery. O sea, realmente no hay apenas información. Se cree que nació en 1951, pero es que tampoco se sabe del todo. O sea, como que su vida antes de su matrimonio, no hay información. Entonces, se casa con Pat, tienen 2 hijos, como ya te digo, y además su marido es ingeniero eléctrico y trabajaba para el ejército estadounidense desarrollando sofisticados sistemas de radar y esto hacía que ganara mucho dinerito. Y claro, Candy no tenía por qué trabajar absolutamente nada porque ya era suficiente que lo que traía a casa Pat. La cosa es que Candy tenía para ese momento 29 años, 2 hijos y una vida un tanto aburrida para como era ella.
ya te he dicho que ella era una chica inspireta, divertida, que siempre estaba así como queriendo hacer cosas y sentía que estaba atrapada. Sentía que su vida era aburrida y que necesitaba fuegos artificiales, algo de diversión, y estaba un poco harta de la vida monótona que estaba teniendo, ¿no? De casada, con hijos, ama de casa y punto. ¿Y qué pasa? Que cuando uno busca, encuentra. Y de esta forma llegamos a 1978. Como ya os he dicho, esta iglesia organizaba pues como cosas, eventos después de misa, y ese verano se organizó varios partidos de béisbol entre matrimonios, ¿no? Participaban los dos matrimonios. Ese verano estaban jugando a vóley cuando Candace y Alan, o sea, mujer de un matrimonio y marido de otro matrimonio, se chocan. Se chocan jugando a vóley y en ese momento Candace o Candy siente, según ella, una epifanía. O sea, de repente es como que le huele a Alan, se choca y es de repente, no me había dado cuenta lo atractivo que eres. Entonces, 2 puntos. No querría yo ofender a nadie, pero Alan no era una persona, vamos a decir, canónica. No era una persona que digas, wow, ¿sabes? Qué locura. Era un hombre normalito. Pero de repente a Candy le pareció súper atractivo, súper divertido, porque eso sí, Alan era muy divertido, era un hombre que siempre hacía bromas a todo el mundo, nuevamente muy diligente, y ya perdió el norte. O sea, Candy fue en plan, bueno, este choque ha hecho que despierte en mí algo incontrolable hacia el marido de mi mejor amiga. Porque sí, Alan, evidentemente, ya te he contado que estaba casado con Betty. A partir de este momento, como los eventos después de la iglesia eran constantes, Betty comenzó a tontear, ¿no?, con Alan. Y Alan se comenzó a dar cuenta de lo que estaba sucediendo y él se ponía muy nervioso. Para este momento todavía nadie se había dado cuenta porque eran muy cuidadosos de no llamar la atención, pero claro, este hombre ya se estaba pispando de que Candace quería algo con él y a él también le gustaba mucho Candy, lo que pasa que, bueno, pues tenía a su mujer y se refrenaba. Cabe aclarar también, y esto no se excusa para absolutamente nada, pero bueno, es también saberlo, que el matrimonio entre Betty y Alan pues no estaba pasando por el mejor momento, entre otras cosas porque no tenían mucha intimidad más que para tener hijos. O sea, cuando hablaban de, venga, vamos a intentar tener un hijo más, pues entonces sí que comenzaban a tener más encuentros, ¿no? Vamos a decir. Pero no era algo que lo hicieran muy a menudo y esto era pues un poco problema para Alan. Tampoco lo estaba hablando con él, quiero decir, si tienes problemas con tu pareja en ese sentido, pues háblalo, digo, llámame loca. Bueno, el caso es que cuando todo esto arranca, que ahora te voy a contar, Betty estaba embarazada, que es que esto es una cosa que no será la primera ni última vez que lo escuche, ¿eh? Tu mujer embarazada y tú decides ponerle los cuernos, porque sí, Alan cayó de lleno. Resulta que un buen día, después de que Alan se quedara más tarde en la iglesia decorando para una fiesta que iban a hacer o pues una actividad que iban a hacer, él iba solo, Betty no estaba en ese momento, pues cuando se está a punto de montar en el coche para volver a su casa, Candy se monta en el coche y le dice claramente pues que quiere algo con él y él se queda como en shock, no sabe qué hacer y regresa a casa. En los siguientes días, Alan no para de darle vueltas a esto, hasta que comienzan los filtreos mucho más en serio entre los dos, a verse a escondidas, las llamadas por teléfono, y entonces, o sea, porque hasta entonces, aunque hablaban por teléfono, aunque quedaran en secreto todo eso, no había pasado nada físico entre ellos. Pero lo que decide hacer Candy para acabar de convencer a Alan para que tenga algo con ella es poner una serie de reglas. Las reglas eran las siguientes. La historia entre ellos acabaría si uno de los dos se enamoraba, porque esto era solamente físico. O si había riesgo de que alguna de las dos familias se enterase de lo que estaban haciendo, porque no querían hacer daño a sus parejas. La hipotenusa. Solo quedarían de lunes a viernes mientras pues sus parejas estaban trabajando, porque Betty trabajaba y Pat también trabajaba. Y siempre sería en un motel a la hora de comer, porque esa hora es mucho más fácil de disimular que por la noche, y compartirían todos los gastos. Ah, y también si uno de los dos quería zanjar este affair, pues se zanjaba y punto, no habría más drama. Con todo esto llegamos al día del encuentro, que sería el 12 de diciembre de ese mismo año, y
el encuentro sería en el Motel Continental Inn Central Expressway. Motel que reservó la propia Candy. Reservó exactamente la habitación 213 y llevó el almuerzo. Llevó exactamente pollo marinado con ensalada y tarta de queso de postre. Después de comer, tuvieron tal. ¿Nos recuerda muchísimo esto al episodio de Los Simpson cuando Homer queda con Candy? ¿Puede ser Candy? Bueno, la compañera de trabajo de Homer que acaban yendo a un hotel y todo eso. ¿Os acordáis? Es que me recuerda muchísimo. Me ha venido el flashback. Pero, ¿qué pasa cuando tú comienzas a hacer estas cosas? Bueno, pues sí que es verdad que habían puesto una serie de reglas, pero esas reglas al final pues se quedan ahí y no sirven para nada, porque llegó un momento en el que tenían un montón de atracción el uno por el otro, estaban todo el día yendo a este motel y lo que pasó de ser una cosa únicamente física acabó siendo un romance de verdad. Y las familias, tanto en este caso Pat como Betty, y es que hay que tener en cuenta que ambos tenían hijos. Betty además estaba embarazadísima. Se comenzaron a dar cuenta de que algo estaba pasando. Entonces, llegamos a julio de 1979 y nace la segunda hija de Alan y Betty. Y claro, aquí Betty necesita y quiere atención de su marido porque lo necesita y porque tiene que estar con su nueva hija. Se llamaba Bethany, por cierto, se llama la nueva bebé, la recién nacida. ¿Qué pasa? Que Alan comienza a sentirse culpable. Porque es que a todo esto, y esto es una cosa que yo me saco de la manga, pero yo creo que es lógico pensarlo, ellos eran muy devotos. Que estoy seguro que en la iglesia les machacaban con el amor a la familia, hay que ser fieles y todo este tipo de cosas. Así que esto también iba minando un poco la conciencia, en este caso sobre todo de Alan. Candy, ya vamos a ver. Y es que realmente tampoco he encontrado muchísima información sobre la relación que tenía Candy con su marido Pat, que al parecer era bastante ausente porque trabajaba mucho. Pero es que a todo esto le vamos a añadir una capa más todavía, y es que Candy se quedaba en muchas ocasiones con la hija mayor de Betty y de Alan, Alyssa. ¿Por qué? Porque ella tenía dos hijos un poquito más mayores y muchas veces, como ya no trabajaba, organizaba mini fiestas o sesiones de cine en su casa para sus dos hijos y Alyssa, que era la hija de este otro matrimonio, de su amante y de la mujer de su amante, de Betty y de Alan, básicamente. Y una de las veces que Candy se tuvo que quedar con Alyssa fue porque Betty y Alan fueron a un retiro espiritual para mejorar su matrimonio en la iglesia, porque Betty sabía que algo muy malo estaba pasando con su marido. Fue de esta forma, ya llegando a 1980, cuando Alan le dijo a Candy que esto se tenía que acabar, que su matrimonio iba por encima de todo esto, que se lo habían pasado muy bien, pero que ya había que terminar este affair que tenían los dos. Y pues como te puedes imaginar, esto a Candy no le hizo ninguna gracia, pero lo aceptó. Le digo que aceptó porque ella chinchaba bastante, ¿no? Como que intentaba buscar a Alan todo el rato, pero bueno, él dijo, no, mira, hasta aquí. Con todo esto nos vamos al 12 de mayo de 1980, cuando Alan se va por viaje a Saint Paul en Minnesota. Un viaje, ya te digo, por trabajo. Y este día resulta que Candy de nuevo se había quedado con Alyssa, con la hija de Alan y de Betty. Entre otras cosas porque Betty tenía que trabajar, porque tenía una bebé no recién nacida, pero casi, que era Bethany, y necesitaba ayuda, sobre todo pues cuando Alan se tenía que ir de viaje de negocios. Y como ya os he comentado, lo que hacía Candy era organizar pues pijamadas en su casa con los niños, o en este caso como una tarde de cine. Y la cosa es que Candy tenía que devolver a Alyssa, a su madre, al día siguiente, viernes 13 de mayo de 1980, por la tarde. Por la mañana, Candy tenía que llevar a Alyssa, a la hija de Betty, a clases de natación. Pero resulta que pues no se había llevado esta niña el traje de baño. Entonces Candy llama a Betty y le dice, oye, mira, que no tengo el traje de baño, ¿me puedo pasar por tu casa un momento? Y Betty dice, sí, pásate cuando quieras. Cuando Candace llega a casa de Betty, Betty acababa de dormir a la pequeña Bethany, estaba dormida en la cuna, y pues al parecer Candy tenía algo de prisa y le dice, bueno, dame el traje de baño que me tengo que marchar porque ya se tenía que ir después
después de dejar a la pequeña Lisa en clases de natación, tenía que marcharse, como no, a la iglesia. Entonces le dice, Betty, Cari, dame el traje de baño de tu hija, que me la llevo corriendo. Pero Betty le dice, no, no, siéntate querida, siéntate un ratito, te hago un café y hablamos un poquito, que hace tiempo que no estamos tú y yo hablando de nuestras cosas. Y sí que es verdad pues que Candy estaba como un poco deprisa, pero dice, bueno, vamos a tomar un cafelito. Entonces tenemos que Candy efectivamente se va a la iglesia, se va al coro y resulta que a varias mujeres de la congregación les cuenta todo lo que te acabo de contar ahora, que ella ha tenido que ir a casa de Betty a buscar el traje de baño de su hija porque la tenía que llevar a natación y qué tal y qué cual, ¿no? Le da como muchas explicaciones a todo el mundo y las mujeres de la congregación y tal le dicen, bien, Candy, o sea, ok, todo bien. El problema de todo esto viene cuando Alan, que ya hemos dicho que Alan está en Minnesota por trabajo, empieza a llamar por teléfono a su mujer Betty. Y Betty no le coge el teléfono. No le coge el teléfono, la primera llamada, la segunda, la tercera, no hay respuesta. Y esto era muy extraño en Betty. Muy, muy, muy extraño. Entonces Alan comienza a ponerse nervioso. Total, que Alan se pone muy, muy nervioso y decide llamar por teléfono al vecino, quien es Richard Parker, quien es agente inmobiliario y además es quien les vendió la casa. Era una persona como muy cercana a la familia. Y le pregunta si se puede acercar él a la casa para ver si todo está en orden. Richard lo hace, va hasta la casa por fuera y no ve nada inusual. Sí es verdad que pica a la puerta, llama a la puerta, pero no hay contestación. Alan vuelve a llamar a su mujer Betty en varias ocasiones, pero sigue sin respuesta, así que decide contar con Candy. Ya os he contado que la relación entre Alan y Candy ya por parte de Alan estaba zanjada, pero Alan estaba muy preocupado, entonces le pide por favor a Candy si sabe algo de su mujer. Al fin y al cabo, la hija de Alan estaba en casa de ella, de Candy. Alisa estaba en casa de Candy, entonces, no sé, en algún momento se habrían hablado. Y Candy le contesta como quitándose de en medio, ¿no? Como en plan, no, sí, yo la he visto esta mañana, tenía algo de prisa, pero estaba bien, no te preocupes, que seguramente estará haciendo cosas. Alan no entiende lo que está pasando, sí que es verdad que Candy le dice, no te preocupes, seguramente habrá salido de casa, ya está, esta noche seguro que te escribe. Y Alan le pide por favor a Candy que le ponga con su hija, con Alisa. Y Alisa dice, no, papá, no he sabido nada de mamá desde ayer, pero bueno, todo bien. Alisa para este momento tenía 6 años. Pasa un par de horas más y Alan vuelve a llamar a su mujer y volvemos otra vez. No hay respuesta. Así que ya muy preocupado, Alan vuelve a llamar a su vecino, Richard Parker, quien llama a varios vecinos y deciden esta vez volver a la casa y se dan cuenta de varias cosas. El coche que conducía, en este caso Betty, estaba en la puerta aparcado, o sea que no había salido. Sabéis que en muchos sitios de Estados Unidos o vas en coche y este lugar era uno de ellos, o sea, vas en coche en todas partes. La mujer no se habría ido a hacer recados sin el coche, así que era raro. Además, los perros no paraban de ladrar y cuando se quedan en silencio escuchan el llanto de un bebé. Y es ahí cuando dicen, vale, algo está pasando, entonces intentan como forzar la puerta, pero luego se dan cuenta que como la puerta trasera está abierta y pueden acabar entrando dentro, en el interior de la casa. Ay, por cierto, todas las luces estaban encendidas porque para este momento ya estamos hablando de las 11:30 de la noche del 13 de junio de 1980, viernes 13. Y es que aparte de ser una fecha como tan significativa, viernes 13, lo que esos vecinos encontraron en la casa fue algo que yo creo que jamás olvidarían. Y es que efectivamente Betty estaba sin vida en el interior de su casa, pero para que os hagáis una idea, cuando los vecinos llamaron a la policía, los agentes giraban la cara por reflejo cuando veían el rostro de Betty. Y es que parecía que le hubieran disparado a bocajarro, pero no. A Betty le dieron 41 golpes con un hacha, 28 de ellos en la cabeza, el resto en el torso, en los brazos y en las piernas. Esto provocó desmembramientos de carne por toda la escena, que por cierto era
el cuarto de donde estaba la lavadora y todo eso. Había sangre por todas partes, muchísima, tanto que ya era como de color casi negro. El top que llevaba ella amarillo era color marrón y no se le distinguía la cara, o sea, no era ella, ya era una masa de carne. A su lado, por cierto, se encontró el hacha que os estoy contando. Hacha que estaba también, bueno, pues como te puedes imaginar, perdida de sangre. La escena era un auténtico despropósito y mientras tanto la pequeña Bethany estaba en su cuna con los mofletes rojos de tanto llorar porque ella llevaba un montón de horas llorando en su cuna. Las paredes de toda esta habitación del servicio estaban llenas de salpicaduras de sangre, pero sí que es verdad que la policía encontró varias huellas. Una de ellas estaba en un electrodoméstico, era de una mano, y la otra era de un pie, que era pues de pisar la sangre, pues quedó en el suelo. Lo que llamó la atención a la policía es que eran pies y manos de una persona pequeña. Evidentemente fue el propio Richard Parker, el vecino de este matrimonio, quien se encargó de llamar a Alan y darle la triste noticia. Y enseguida pues regresó a, bueno, pues a estar con sus hijas y a llorar a su mujer. Esa noche tanto Pat como Candy Montgomery acogieron a Alan para consolarlo y lloraron todos juntos. Pero ¿quién podía haberle hecho algo tan atroz a la buena de Betty? O sea, ¿por qué? ¿Y con qué motivo? O sea, se pensó en un principio que podía haber sido un robo, efectivamente, pero no faltaba nada. Aparte, cuando tú vas a robar, lo que quieres es salir pronto. 41 golpes de hacha, o sea, es que es algo exagerado. Es algo en lo que la persona que lo hizo tuvo que tardar y además denotaba muchísima rabia. Entonces los investigadores se ponen a ellos, se ponen a investigar y teniendo en cuenta el tema de las huellas que justamente denotaban una persona pequeña porque el pie y la huella de la mano eran pequeñitas y además que cuando los agentes hablaron con Alan, él fue 100% sincero contando que su matrimonio con Betty no iba bien, entre otras cosas pues porque no tenían tal y claramente porque él le había sido infiel a su mujer con Candace, ahí ya los agentes se dieron cuenta, vale, o sea, que tú le hayas sido infiel a tu mujer con otra, ahí hay un motivo de celos que puede despertar rabia y que puede desembocar en algo como esto. Y entonces ahí la policía comenzó a mirar un poquito más a Candy. Y es que Candy fue la última que vio a Betty. Y es que además ese día ella fue corriendo a la iglesia y como ya os he comentado, a varias mujeres les contó que había estado en su casa, en casa de Betty, que Betty quería tomar un café con ella pero que ella no quería y todo esto. Además, varias mujeres de la congregación se dieron cuenta o se acordaron más tarde que ese día, el viernes 13, Candy llegó a la iglesia con 2 heridas. Una en la cabeza, o sea, como un corte, y otro en el pie. Así que con todo esto, aparte de que la policía habló con Candy, decidieron arrestarla el 27 de junio de 1980, 13 días después del crimen. Pero el juez decidió dejarla en libertad bajo fianza hasta la celebración del juicio porque nadie entendía cómo una mujer guapa, simpática, devota, madre de unos hijos encantadores, una mujer que siempre estaba ahí para su marido, que participaba en la iglesia para todo, hubiese hecho algo tan heavy. O sea, a nadie le cabía en la cabeza. Pero es que además las mujeres de la congregación estuvieron ahí a tope reivindicando que Candy no podía haber sido la mujer que acabó con Betty. Es que era imposible. Sin embargo, aunque sí que es verdad que había una parte de la comunidad que la defendía a full, también había otra parte de la comunidad que no entendía lo que estaba pasando y que necesitaba saber qué es lo que había sucedido. Y no fue hasta octubre de 1980 cuando se celebró el juicio, que tuvo una expectación máxima, que toda la comunidad estaba ahí metida para escuchar y saber qué es lo que había pasado, que Candy sube al estrado y cuenta lo que sucedió esta noche. Y dijo, mira, sí, yo lo hice, pero lo hice en legítima defensa. Y es que Candy comienza a contar que efectivamente pasó tal y como se lo había contado a las distintas mujeres de la congregación, ¿no? Que ella fue a casa de Betty porque necesitaba el bañador para su hija, para la hija de Betty que ella estaba cuidando, para llevarla a natación.
Betty quería hablar con Candy, pero Candy se tenía que marchar. A decir verdad, Candy también estaba un poco distante con Betty porque se sentía culpable porque se estaba acostando con su marido. Bueno, en ese momento ya no, pero entiéndeme. La cosa es que Betty le dice, siéntate, quiero que te tomes un café conmigo, pero Candy dice que no. Y en un momento dado, Betty le dice, ¿te estás acostando con mi marido? Y pues Candy lo niega en un principio, hasta que Betty insiste, y finalmente, pues Candy dice, fue hace mucho tiempo. Betty entonces se pone a llorar y le dice, no quiero que vuelvas a ver a mi marido, quiero que me traigas a mi hija ahora. Y lo que hace es marcharse un segundo y regresar Betty, o sea, Betty, a la mujer a la que le han puesto los cuernos, Betty se marcha un momento llorando y regresa con un hacha. Betty, no Candy, Betty. Ok, esto es importante saberlo. Se marcha un momento, regresa con un hacha, está enfadadísima y le repite, no quiero que vuelvas a ver a mi marido, tráeme a mi hija, y está llorando sin parar, se siente fatal porque es que algo que yo no os he contado es que Betty no tenía buena autoestima, o sea, esto era como un palazo para ella, ¿no? Y era encima recién parida, o sea, es que era como mi mejor amiga, mi marido, o sea, algo muy heavy. Y ella coge el hacha y del enfado que tiene le va a atacar a Candy. De ahí el golpe que tiene Candy en la cabeza y Candy empieza a forcejear con Betty. Voy a decir Candace porque creo que así se distingue más del nombre de Betty. Entonces Candace y Betty empiezan a forcejear, esto estaba pasando en el comedor y pues entre la pelea acaban entrando en la habitación de servicio, o sea, la habitación donde se hace la colada. Según Candace, ella le dice a Betty en varias ocasiones que por favor que le deje ir, que no va a volver a hacer nada más con su marido, pero Betty no le deja en paz y quiere acabar con ella. O sea, según cuenta Candace, Betty va a fulminarla. La cosa es que las dos están con el hacha en plan, no quiero que me hagas daño, quiero quitártela, quiero marcharme de aquí. Cuando Betty le dice a Candace, shh, le hace callar. Y según Candace, en ese momento algo se apodera de ella, algo que le aprieta ese interruptor de la rabia que hace que con toda la fuerza que tiene ella dentro, coja con más fuerza el hacha, se la quite a Betty y le comience a dar golpes con ella. Candace fue súper explícita a la hora de contarlo, o sea, no se cayó nada para ello, dijo que como que le subió toda la adrenalina del mundo y que no había ni piedad, ni remordimiento, ni absolutamente nada mientras lo estaba haciendo, que vio como su amiga iba cayendo poco a poco hacia el suelo. Que es muy fuerte, ¿eh? Los primeros 40 golpes con el hacha no acabaron con Betty, fue el último que fue súper certero en la cabeza que acabó con ella, con Betty. Toda la comunidad ahí presente estaba absolutamente flipando con lo que estaba diciendo. Y claro, tampoco sabían si eso podía ser del todo verdad, pero lo que era cierto es que Candy o Candace no se quedó nada para ella. O sea, lo contó todo diciendo, sí, o sea, fui yo y yo le hice todo esto y no paré, y es que no podía parar. Sí es verdad que para el juicio Candace contó con un abogado llamado Don Crower, que pues era un hombre que formaba parte de la iglesia. Aquí todo el mundo forma parte de la iglesia. Este letrado era experto en casos laborales, o sea, era su primer caso penal, no tenía ni idea. Entonces lo que hizo fue acudir a un psiquiatra muy famoso, muy reconocido, llamado Fred Faison. Este hombre lo que hizo fue indagar en la psique de Candace, de Candy. Y para eso utilizó una técnica de hipnosis para demostrar que Candy quería marcharse de esa casa cuando Betty le estaba atacando, pero que cuando Betty hizo el shh para callar a Candace, algo en ella le teletransportó a un trauma del pasado, donde a ella, yo que sé, de pequeña su padre le diría shh y le haría cosas malas, o vete tú a saber el qué, pero que le transportó a ese trauma. Y además esto encajaba en lo que estaba contando Candy, o sea, de repente algo en ella hizo clic, según contaba, y entró como un estado de ensoñación donde no podía parar de golpear, hasta que ya estaba claro que su amiga no vivía. Aparte de esto, el letrado, el abogado defensor de Candace, le hizo un interrogatorio en el estrado a ella, a su cliente, muy bueno, donde, aparte de preguntarle muchas cosas, le mostró
mostró el hacha, una fotografía, el hacha llena de sangre con la que ella misma, Candace, había acabado con su amiga. Y Candace tuvo una reacción genuina de, por favor, aparta eso de mí, no quiero verlo. Y esto hizo que la gente dijera, ay, pues igual sí que es verdad, entró en ese estado de ensoñación o de locura y acabó con su amiga. ¿Qué pasó? Que por parte de la fiscalía, o sea, la parte acusatoria, no fue capaz de encontrar ningún argumento que refutara lo que Candace estaba contando. De esta forma, el jurado acabó exonerando a Candace Montgomery. O sea, la declararon no culpable porque efectivamente ella había actuado en legítima defensa. Y pues como te puedes imaginar, tanto los padres de Betty, los amigos de Betty como el propio Alan estaban flipando con lo que, bueno, pues con la decisión del jurado y con el juez de dejar libre a Candy. Pero sí que es verdad que se han recogido pues los comentarios que hicieron, en este caso los padres de Betty, y dijeron, es que realmente no podemos saber la verdad, aunque a mí me parece un poco raro. La cosa es que cuando salió Candy o Candace del juzgado, toda la comunidad comenzó a gritarle, todo el mundo gritándole lo mismo, en plan, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, pero no pudieron demostrar que no actuara en legítima defensa. Y pues realmente Candace Lynn Montgomery jamás fue a la cárcel. Se acabó mudando a Georgia porque nadie la quería ver en la comunidad. Se separó de Pat, de su marido. Se volvió a poner su apellido de soltera. Y esto es fuerte, ¿eh? Trabajó durante mucho tiempo como terapeuta de salud mental para adolescentes y adultos que sufren depresión. ¿Qué les pasa a la gente que ha hecho cosas malas con meterse en psiquiatría, psicología? O sea, es un patrón que ya hemos visto aquí muchas veces. La cosa es que acabó perdiendo a sus hijos, no se determinó que ella no podía estar a cargo de sus hijos, y sí que se ha intentado hablar con ella en varias ocasiones, porque ya sabéis que está la serie y todo eso. Ella se ha negado completamente a participar en ellas, pero vive su vida y ahora probablemente tendrá unos 74 años y bueno, poco más se sabe de ella. Y pues realmente esto es lo que os puedo contar de Candy Montgomery. Bueno, de Candy Wheeler, porque realmente ella ya se ha quitado el apellido Montgomery. Me gustaría saber qué es lo que pensáis. A mí es que esto de que ella sea, bueno, que le hayan exonerado por el hecho de que fue, según ella contó, legítima defensa, porque el hecho de que Candy o Candace le hiciera tanto daño a su amiga provoca que de alguna u otra forma ella también sufra algún tipo de herida, porque esto pasa muchas veces. Entonces, ¿hasta qué punto lo que estaba contando era la verdad 100% o se lo inventó todo y lo manipuló para quedar ella como, ay, es que la primera en atacar fue Betty? Y pues bueno, chicos, dejo aquí el vídeo porque como estáis escuchando están taladrando. Qué raro en esta comunidad que se pongan a taladrar, amiga. Y creo que con este micro se escucha más. Ya veis que el micro nuevo todavía no lo tengo. Creo que esto os lo he dicho al principio. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo y último vídeo de la temporada. Sí, va a ocurrir. Y ya sabéis que os como vuestra cara.